vayan llegando. Perfecto. Ya. Bueno, partir por decirle, darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, los presentes, tanto alumnos, académicos, en general distintas personas que nos acompañan el día de hoy. Así que muy bienvenidos a lo que va a ser esta charla. Lo segundo importante, bueno, es contarle que yo voy a ser el moderador de lo que es esta conferencia. Mi nombre es Fernando Yipolú, soy alumno de cuarto año de la carrera de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Y claro, como ya les decía, voy a ser el encargado de moderar todo esto. El día de hoy vamos, como para contextualizar un poco, vamos a hablar sobre un tema bastante contingente, coyuntural, bastante candente también, en cierto sentido, eh, que habla un poco sobre el recorrido que ha tenido Chile desde el estallido social hasta lo que ha sido hoy el momento constituyente. Ya eso básicamente va a ser el sentido mismo de la charla. Allí vamos a poder delinear los fenómenos sociales, económicos, políticos que se han venido dando en este proceso en sí mismo. Por eso nos complace también tener a un gran expositor. No es muy grato también tener en este sentido al profesor Fernando Mírez. Como para contarles un poquito, el profesor Fernando Mírez nace el 23 de febrero de 1943 en Santiago de Chile. Ya es profesor emérito de la Universidad de Oldenburg y es autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía política, política internacional, ciencias sociales, que han sido publicados por los más diversos idiomas. ¿Ya? Para nosotros, como carrera de Administración Pública y como Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral, nos complace también tenerlo y poder de alguna manera presenciar su exposición, que va a ser muy, pero muy necesaria en este momento. Y también, obviamente, agradecer la instancia que ha generado que la Universidad Austral como para generar estos puntos de encuentro, estos espacios de diálogo que son tan necesarios en una sociedad cada vez más encrispada socialmente, para de alguna manera seguir con esta lógica de la tolerancia, del respeto y un diálogo más bien democrático. Y democratizar también el conocimiento, que es muy esencial, y acercar lo que es de alguna manera la academia con la ciudadanía. Para eso es muy importante que mantengamos esos márgenes de respeto y de mucha tolerancia. ¿Ya? Básicamente eso, contarle lo que va a ser la estructura de esta charla. Bueno, una pequeña introducción por parte mía. Ahora viene lo que va a ser la intervención del profesor Fernando Mírez, quien gentilmente accedió a brindarnos esta charla, esta exposición, así que para nosotros es totalmente un agrado poder presenciarla. Y luego de eso vamos a abrir un pequeño círculo de preguntas donde ustedes pueden retroalimentar lo que ha sido la charla o preguntarles sobre otros temas que pueden estar relacionados o a nivel internacional. Por último, vamos a tener unas palabras finales por parte del profesor Fernando Mírez y al cierre vamos a tener unas palabras finales de nuestro director de escuela, que es Pedro Díaz Polanco. ¿Ya? Sin mayor preámbulo, esperando que también disfruten esta charla, le cedo la palabra al profesor Fernando Mírez. Bienvenido, profesor. Gracias por todo, Muchas por tenerlo gracias. acá. Aquí estamos. Vamos a ver, digamos, cómo salen las palabras. En primer lugar, quisiera agradecer a ustedes, al señor Pedro Díaz Polanco y a Fernando Quilopolo, que ambos han tenido, digamos, la gentileza y me atrevería a decir la bondad de establecer contacto conmigo para que hable, digamos, sobre un tema sobre el cual probablemente muchos de ustedes saben más que yo, o porque es un tema que está relacionado con lo que recientemente ha sucedido en Chile, vale decir, digamos, desde ese estallido social hasta el plebiscito constitucional. Es un pedazo de historia
Ustedes lo han vivido directamente y yo no. Es decir, yo mantengo con Chile todavía, después de tanto tiempo viviendo fuera de Chile, una relación cercana y lejana a la vez. Chile es para mí no solamente el país de origen, sino el país que me retroalimenta todavía políticamente, porque mis intereses por Chile no han desaparecido en ningún momento y vengo haciendo desde hace mucho tiempo un seguimiento a todo lo que sucede allá. De ahí que diría que mi relación con Chile es una relación de lejanía cercana, o si se quiere mejor, de cercana lejanía. Entonces, a partir de ahí voy a señalar, digamos, que mi posición con respecto a lo que ha ocurrido entre octubre y octubre, entre 2019 y 2020, es la de un observador que tiene muchas vinculaciones existenciales con el país. El tema del estallido. Ya la palabra lo indica, digamos, aparece algo, explota y todos se imaginan, digamos, que se ha entrado a una nueva fase en la historia. El estallido social ha sido considerado, por lo que he leído, como causa de una serie de acontecimientos que le sucedieron y que terminaron, digamos, articulados en el proceso constitucional. Entonces, cualquiera persona que piense en términos de relación mecánica, causa-efecto, que el estallido social fue la causa del cambio constitucional. Y yo no estoy seguro que así sea. Es decir, hay que diferenciar en este caso lo que yo llamaría hechos determinantes y hechos que anteceden a un proceso, y no siempre a otro hecho. No siempre los hechos que anteceden a otro hecho son determinantes. Los acontecimientos se dan a partir de cadenas de circunstancias, cadenas que generan, digamos, sucesos imprevistos, eso es un acontecimiento, y al ser imprevistos no pueden ser analizados ni siquiera en retrospectiva, pero tampoco como decía Max Weber, estableciendo una relación de causalidad. Se dice, un historiador lo primero que tiene que hacer es poner en forma de causa los fenómenos. Y yo no estoy muy seguro. Yo me apoyo en este sentido, estoy haciendo un poco de teoría política a la rápida, por así decirlo. Yo no estoy muy seguro que las causas sean siempre determinantes, porque no hay causa que no tenga otra causa. Es decir, los acontecimientos son cadenas de causalidades y es difícil saber cuál es la causa más importante y cuál podría ser la secundaria. En ese caso yo diría, el llamado estallido de octubre no es la causa determinante, sino lo determinante fue el acontecimiento mismo. Me acuerdo de que una vez leí en Hannah Arendt una frase que me impactó. Ella dice, las causas no existen. Las causas no existen. ¿Qué significa que las causas no existen? Significa que más allá del acontecimiento, no se puede explicar el acontecimiento. Para explicar el acontecimiento no se puede explicar desde fuera del acontecimiento, sino que desde el acontecimiento mismo. Yo lo he visto personalmente aquí en Alemania, donde todavía los historiadores disputan en distintos marcos acerca de cuáles fueron las causas del nazismo. Es difícil explicar el nazismo desde fuera del nazismo. El nazismo debe ser explicado a través del desencadenamiento de hechos que él mismo fue creando y procreando. Entonces, el acontecimiento tiene una suerte de autorreferencialidad. Es decir, se alimenta de sí mismo muchas veces y genera sucesos y procesos que nadie podía haber percibido antes. De ahí que considero falso
o no tanto como falso, quizás la palabra falso es muy fuerte, considero inadecuado establecer una relación lineal entre el proceso constitucional, hoy día se habla de proceso constituyente, y el estallido social. Que haya terminado o que haya culminado el estallido social en el proceso constitucional es otra cosa, pero los acontecimientos que están en el medio nos llevaban justamente hacia ese objetivo. Yo creo que si alguien le hubiera preguntado a los primeros actores que dieron origen al llamado estallido social, si lo que más le interesaba era cambiar la constitución, la mayoría habría dicho, ¿qué es lo que es eso? Si nosotros lo único que queremos es que es que nos den, digamos, un precio adecuado para los pasajes del metro. Es decir, digamos, ellos partieron luchando por una no alza en los pasajes del metro. Algo novedoso, dijeron muchos en Chile. Algo que demuestra una fuerza comprimida y que de repente ¡puf!, explota y la sociedad entera comienza a cuestionar las enormes desigualdades sociales que padece el país. Yo no estoy muy seguro de que así sea. El tema de los pasajes del metro. ¿Saben? Me hizo acordarme de que muchos creyeron que era inédito, pero hay un acontecimiento muy parecido en la historia de Chile. Ocurrió el año 1948. La llamada Revolución de la Chaucha. No sé si a muchos les diga eso, yo no he visto mucho en literatura temas o algo que se refiera a la Revolución de la Chaucha, pero es interesante hacer una analogía, a veces hay que hacerla, entre la Revolución de la Chaucha y los acontecimientos que tuvieron lugar en Chile a partir del 18 de octubre del 2019. En 1948, gobierno de González Videla, hubo un alza del precio en los pasajes de las micros. El precio de cada pasaje era $1.80, $1.80 y le subieron una chaucha, o sea, 20 centavos. Quedó en 2 pesos. Entonces, los primeros que protestaron fueron los escolares, después siguieron los estudiantes secundarios, se fueron sumando, digamos, sectores medios, profesionales, empleados, obreros en enormes cantidades, y se constituyó un movimiento que tenía que ver con cualquier cosa menos con la chaucha. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La chaucha articuló en ese momento una serie de descontentos en contra del gobierno de González Videla. En primer lugar, descontento político. ¿Por qué? Porque González Videla había puesto fuera de la ley al Partido Comunista. Y muchos miembros del Partido Comunista estaban en el campo de concentración de Pisagua. Pero al mismo tiempo, como suele ocurrir, no solamente persiguió a los comunistas, sino que a todo lo que tuviera que ver con comunismo, o a todo lo que se pareciera a comunismo. Y de ahí, digamos, comenzó a tomar presos a dirigentes obreros, incluso muchos que no eran comunistas, y existió un enorme descontento político con respecto a ese gobierno. Justamente que había llegado al gobierno con la ayuda de los comunistas. Enseguida había un descontento social, porque el tercer gobierno del Frente Popular, que era el de González Videla, el primero fue de Aguirre Cerda, el segundo fue el de Antonio Ríos, y el de González Videla fue el tercero que había prometido mucho, casi, digamos, medidas sociales que el mismo gobierno no estaba en condiciones de cumplir. Entonces, había un malestar social que la chaucha articuló. Y de ahí surgieron acontecimientos que después me hicieron también establecer analogías con lo que estaba pasando con el estallido social del 2019. Mucha violencia, una enorme cantidad de muertos en las calles. Fíjense que en ese tiempo
escudriñando un poco la literatura, supe que, por casualidad, el escritor francés Albert Camus estaba en Chile. Estaba en Chile y miraba desde el Hotel Carrera lo que estaba pasando. Albert Camus había visto la resistencia francesa, había visto la ocupación alemana en Francia. De repente dijo, estos cuadros me parecen exactamente igual a la ocupación, a la ocupación alemana francesa por las fuerzas alemanas, solamente que el ejército chileno es el que está ocupando su país. Bueno, mucha violencia había, y yo lo recuerdo. Yo tenía 6 años. Iba, digamos, por el centro de Santiago, con una tía me llevaba de la mano, yo tenía 6 años, y se me quedó grabado para siempre una imagen. En ese tiempo existían los carabineros, casi digo Paco, los carabineros del tránsito. Los carabineros del tránsito, que con un bastón dirigían el tránsito, subidos arriba de un kiosco. Arriba de un kiosco. Y de repente le ponen benzina al kiosco y le prenden fuego. Yo no sé lo que pasó después. Mi tía salió corriendo conmigo lejos para que yo no viera eso. Pero la imagen, digamos, de prendiendo fuego, donde había, independientemente que hubiera sido carabinero o no, donde había un ser humano, me impactó notablemente, y desde ese momento a mí nadie me quitó de la cabeza de que Chile es un país intrínsecamente violento. Es un país violento. Y bueno, hay bastantes episodios que permiten, pero no solamente una violencia de arriba hacia abajo, sino también una violencia abajo y una violencia en el medio, una violencia, digamos, que está siempre latente y que los sociólogos deberían explicarlo mejor en vez de estar hablando todo el día del neoliberalismo. Es decir, digamos, hay acontecimientos, mejor dicho, hay estructuras en Chile que merecen ser minuciosamente analizadas, entre otras, digamos, por qué existe esa violencia potencial que en determinados momentos se manifiesta. Pero no creo que sea solamente el caso chileno. Para volver, digamos, al 2019. Comenzó todo, digamos, con una protesta escolar, siguió con la igual que el 2000, en 1948, surgió con un movimiento por el movimiento escolar, siguió con la secundaria, se transformó en universitario, se plegaron muchos sectores sociales, la estructura obrera, la estructura sindicalista, es decir, se transformó en un movimiento de multitudes, donde cada uno era difícil establecer un común denominador, desde reivindicaciones de sexo hasta pasar, digamos, por reivindicaciones sociales y salariales. Es decir, era una olla donde había muchas demandas no articuladas. El alza de los pasajes articuló todas esas demandas y generó un movimiento multitudinario. Y yo no soy moralista para decir si era justo o no injusto. Es decir, en este sentido no se puede decir que hay movimientos buenos y movimientos malos. Ahí están. Aparecen, se articulan entre sí y crean su forma de existencia. Lo que sí, yo seguía los videos de lo que estaba ocurriendo, me pareció que había al comienzo mucha alegría. Las primeras manifestaciones no tienen nada que ver con la forma en cómo culminaron. Eran manifestaciones juveniles, con canciones, algunas partidarias, con sus banderas, mucha presencia femenina, mucha juventud, pero también, y eso fue lo interesante al comienzo, iban familias completas a manifestar. Entonces, tenía toda la característica de un simpático y alegre movimiento de masa que había encontrado un medio para hacerse presente a escala nacional. Interesante. Pero como todo movimiento, también sigue a este movimiento una suerte de degradación. Es decir, lo que fueron las fuerzas originarias no siempre terminan siendo las fuerzas finales. Y aquí yo quisiera hacer una diferencia que es más sociológica que política. Deberíamos hacer nosotros la diferencia entre lo que es, digamos, un movimiento de multitudes y enseguida, digamos,
un movimiento de masas, un movimiento político y lo que forma parte, desgraciadamente, de casi toda esta forma movimentista, el movimiento de las turbas. Las turbas que aparecen desde nadie sabe de dónde muchas veces, y que cuyo objetivo originario es la destrucción, pero no solamente la destrucción del enemigo, sino la destrucción de todo lo que sea posible destruir. Movimiento autodestructivo, sin programa, sin acción, que no es una característica solamente chilena. Me recuerdo, digamos, dentro del peronismo existían, en Argentina existían muchos grupos de estas características, pero también en Europa. En Europa, si uno recuerda hasta hace poco, los movimientos de los barrios de París, inundando París, sembraron, digamos, pánico y violencia por doquier. Y incluso aquí en esta civilizada Alemania, solía ocurrir que los primeros de mayo, sobre todo en la ciudad de Hamburgo, salían masas de, yo no sé si estudiantes o qué, pero digamos, gente muy joven a destruir negocios y autos y al final no quedaba nada. Entonces, y después volvían a desaparecer. Después volvían a sus oficios tradicionales, a su orden, pero hay momentos así que son, vuelvo a repetir la palabra, estallidos sociales. El de Chile me pareció particularmente virulento, quemar iglesias, por ejemplo, pero quien entiende un poco de psicología de las masas puede llegar a algunas conclusiones. ¿Por qué una iglesia? Bueno, porque es sagrado. Y luego romper algo que sea sagrado es una transgresión, es una forma de rebelión en contra del orden establecido. En el fondo, yo estoy completamente seguro que esos movimientos originarios y que esos movimientos de estudiantes que no tienen nada que ver con los que aparecieron después en las fases violentas del estallido, estaban buscando reconocimiento. Así como los niños rabiosos que exigen al papá que, digamos, que le pegue para establecer una relación con el papá. Estaban buscando una autoridad. Inconscientemente. Es decir, todo movimiento de histeria encierra en sí, digamos, un reclamo. No son escuchados por alguien. De una forma brutal, de una forma sórdida, estaban ellos haciendo, pidiendo, en cierta forma, una suerte de reconocimiento sin saber exactamente cuál era. Entonces yo pienso, digamos, que todos estos movimientos que terminan o que son acompañados con hechos como lo que han ocurrido en Chile, no deben ser juzgados moralmente, sino que tomando una cierta distancia con respecto a ello. Me parece, en este caso, que el tema de la Constitución no tenía mucho que ver con el movimiento y que fue una maniobra. Estoy 100% convencido que fue una maniobra legítima o de legítima, no sé, pero hábil de parte de los sectores políticos por abrir un cauce al movimiento que realmente irrumpía en torrentes sin cauce. Entonces se le ofreció una vía que afortunadamente es una vía constitucional, es una vía de orden, y fue, digamos, la propuesta del cambio de la Constitución para terminar con la Constitución de 1980. Yo pienso que, si bien pudo haber sido una maniobra, como muchas otras cosas que ocurren en la historia, esta presión por una nueva Constitución cayó justo en el momento en que la gente requería una cierta, que requería un acto simbólico,
para aparecer, digamos, que ellos eran copartícipes de un cambio en el proceso histórico chileno. Y este fue realmente afortunado porque realmente encauzó a las multitudes en una forma política, hasta adquirir identidad propia. Entonces uno se pregunta, a mí también me hacían la misma pregunta, ¿por qué tanto tiempo después? ¿Por qué tanto tiempo después de haber sido dictada la Constitución de 1980? ¿Por qué tanto tiempo después de los primeros gobiernos de la Concertación surge de repente un cambio por la Constitución? Sobre eso yo he pensado con cierta defensión. Y llegué a la siguiente conclusión. Las cosas no ocurren cuando deben, sino cuando pueden. Es decir, hay muchas razones que hacían imposible que hubiesen sido antes. Yo creo que muchos presidentes se vieron tentados a establecer un cambio constitucional. Pero ¿qué pasaba? Habría reabierto heridas. Nuevamente la sociedad chilena se habría dividido entre pinochetistas y antipinochetistas. Habría sido grave durante el gobierno de Lagos, durante el gobierno de Erwin. Michelle Bachelet estuvo tentada por cambiar la Constitución, pero había cierto legítimo temor a que esto abriera, digamos, nuevamente un enfrentamiento para el cual los chilenos no estaban preparados. Y yo creo que ocurrió justamente el clamor por una nueva Constitución muy tarde, pero justamente en el momento en que los chilenos estaban preparados para cambiar la Constitución. Relativamente preparados. Aunque a nadie le importara nada el texto constitucional. Y es aquí, digamos, donde tenemos que hablar del acto, el espacio simbólico de lo político. Puede que la Constitución de 1980, la de Pinochet, no haya sido mala. Y realmente yo pienso que no era tan mala, porque no existen las constituciones malas en la historia. No hay ninguna constitución que te obligue a matar, a disparar, a violar, a cometer delitos, no. Todas las constituciones tienen un doble carácter. Son la compilación de las leyes del país, por una parte, es un cuerpo jurídico, y en segundo lugar, la palabra lo dice, es la forma como los ciudadanos se constituyen como nación, constitución. Los ciudadanos se constituyen como ciudadanos, aceptando una constitución que les impide hacer algunas cosas, pero también que les permite hacer otras cosas. Es decir, es, por así decirlo, es el espacio ciudadano. Entonces, parecía fundamental en ese instante cambiar de constitución, no tanto por el contenido de la constitución pinochetista, sino que por el carácter simbólico que significaba este cambio. A mí en un comienzo, lo voy a decir, realmente no me gustó la idea de cambiar la constitución. Mi experiencia, digamos, en la observación de otros países, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, es que se intenta cambiar la Constitución como un acto fundacional. Aparece un gobierno y dice, desde ahora en adelante, todo lo que existía hacia atrás no importa, y lo que sigue hacia adelante es lo que importa porque será nuestro gobierno. Es decir, una marca histórica que señala un antes y un después. Fundar una nueva sociedad, una nueva nación, un nuevo país, etcétera, etcétera. Entonces, para eso se dicta simbólicamente una constitución, aunque sea solamente una constitución idéntica a la que existía antes, o muy parecida. En ese sentido, digamos, la constitución de Pinochet no era una mala constitución, era tan mala o tan buena, creo yo, como la constitución de Weimar en Alemania. ¿Saben ustedes que Hitler nunca cambió la constitución alemana? Gobernó con la constitución más democrática que había dictado Alemania en ese tiempo histórico, más democrática que la de todos los países europeos. Pero Hitler gobernó con esa constitución justamente porque se saltó la constitución
y gobernó por decreto. En estado de guerra no se gobierna de acuerdo a leyes, sino que se gobierna de acuerdo a un estado de excepción. Entonces suspendió la Constitución, sin realizar ningún acto que dijera, de este momento se suspende la Constitución. Simplemente usando el mecanismo constitucional que le permitía que en estado de guerra o de catástrofe nacional, un gobernante podía dictar las leyes sin necesidad de un parlamento. Bueno, eso estaba establecido en la Constitución de la República de Weimar. ¿Por qué no se reformó la Constitución de Pinochet? Podría haberse reformado y en el hecho, digamos, estaba tan reformada ya que ya no era la misma. Durante el periodo de Bachelet se introdujeron una enorme cantidad, durante el primer gobierno de Bachelet, una enorme cantidad de reformas constitucionales. Era una constitución parchada, por así decirlo, parchada, con parches. Pero en cualquier caso, ese cambio en la Constitución estaba obstaculizado por el origen de la Constitución, por el nombre. Y había que cambiar el nombre, y es ahí donde reside la importancia de lo simbólico y lo político. Puede incluso que la Constitución que va a seguir a la Constitución de 1980 sea peor que la Constitución de 1980, pero con otro contexto histórico. No dictada en dictadura, aunque parezca paradoja, no dictada en dictadura, sino que en democracia. Y con esa constitución que venga, se van a tener que quedar los chilenos. Chile, digamos, por otra parte, me parecía a mí un país que afortunadamente, en comparación con otros países latinoamericanos, había tenido pocos cambios constitucionales. Muchos al comienzo. Las primeras constituciones en Chile, en 1810, 1811, en 1818, 1823, 1826. Hubieron, digamos, en Chile ha habido 10 constituciones en forma y muchos intentos de reforma constitucional. Por ahí el año 1826 apareció el intento de José Miguel Infante de establecer una constitución federal, es decir, partir a Chile en pedacitos y con pequeños estados. Afortunadamente no tuvo éxito, porque si hay un país que es homogéneo culturalmente, ese país es Chile. Se habla con muy poca diferencia entre Arica y Puerto Montt, con muy poca diferencia de acento, y la costumbre y los dichos son muy parecidos. Entonces existe una homogeneidad cultural que no existe en otros países. Por ejemplo, yo pienso en Colombia, donde la gente de Medellín no entiende lo que habla la gente de Bogotá, porque tienen incluso, digamos, formas de expresiones que son totalmente distintas. Pero en Chile hacer una constitución federal es una absurdo. Pero los chilenos, como se dice por ahí, somos copiones. Y querían, como los Estados Unidos tenían una constitución federal, nosotros, ¿por qué no deberíamos tener una constitución federal? Afortunadamente fracasó. Bueno, el hecho concreto es que han habido una enorme cantidad de constituciones hasta que apareció la constitución que yo llamo la constitución madre, la Constitución de 1833, que es la Constitución que regió hasta ahora. Porque después de la Constitución de 1833 vino la Constitución de 1925. Y don Arturo Alessandri, que fue el quien, bajo su mandato, no quería llamar la Constitución porque los cambios habían sido mínimos. Se mantenía el régimen presidencial, se mantenía la Cámara de Diputados, se mantenía el Parlamento, se mantenían todos los elementos constitutivos a la Constitución de 1833. Es decir, fue una reforma constitucional menos reformista que las reformas constitucionales que había tenido antes la Constitución de 1833. Y sin embargo le pusieron pomposamente el nombre de la Constitución de 1925. Esa Constitución de 1925 regió hasta Pinochet, que tampoco hizo grandes cambios constitucionales. Es decir, en el fondo, seguimos regidos por la Constitución de 1873, llamado por otros la Constitución portaliana. No porque Portales hubiera incidido en la Constitución, sino porque se inspiró en la ideología portaliana, un Estado fuerte y autoritario, bajo un régimen presidencial. Diego Portales no participó en ninguna comisión, incluso no le interesaba el tema constitucional.
pero todo el espíritu que había tratado de inculcar Diego Portales y que ha sido, digamos, el espíritu de la clase política chilena, incluyendo la izquierda, ese autoritarismo y ese estatismo que caracteriza a los partidos chilenos, que no tiene nada que ver con los partidos argentinos tendientes todos hacia formas anárquicas de expresión. Ese estatismo y ese autoritarismo, ese verticalismo, yo creo que la izquierda es más portaliana muchas veces que la derecha incluso. Todo eso, digamos, está impregnado del espíritu de la Constitución de 1833, que a su vez está inspirada en el espíritu portaliano, en el espíritu político portaliano. Ahora bien, no sé si la Constitución que viene o que vendrá mantendrá ese espíritu portaliano o significará una ruptura definitiva por lo que ha sido, digamos, el proceso constitucional en Chile. Yo creo que sí van a ocurrir muchas novedades, pero no podemos decir exactamente cuáles van a ser. Lo que se quiere hacer, en cualquier caso, es establecer un nuevo orden. Pero no estoy seguro si muchos están seguros o conocen muy bien qué es lo que puede ser ese nuevo orden. En la elección de octubre se aprobó solamente la apertura para la discusión constitucional que tendrá lugar, digamos, a partir de elecciones en abril del 2021. Esa elección será al mismo tiempo realizada junto con las elecciones comunales y las elecciones regionales, donde lo político no puede ser separado. Lo político, yo podría decir, lo político contingencial, no puede ser separado. Es decir, la Constitución va a salir de acuerdo a la correlación de fuerzas políticas que existe en abril. En abril del 2021, que a lo mejor no es la correlación de fuerza que existe hoy día. Entonces, eso me hace dudar un poco a mí sobre la viabilidad del futuro proceso constituyente. Es cierto, toda constitución es hija de su tiempo, está impregnada por su tiempo, tiene las características del tiempo donde emerge, pero a la vez, cuando los constitucionalistas o los convencionalistas, como se dice, tienen amplitud de criterio y no están presos en sus propias ideologías, esa constitución tiene que trascenderse a sí misma para servir, digamos, de techo protector a las futuras generaciones bajo el marco de otras correlaciones de fuerza. Y lo voy a decir, digamos, porque me parece que sobre este punto reina cierta confusión en Chile. Justamente antes de ayer leía en El País un artículo del señor rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, en donde en ese artículo se decía, creo que por aquí tengo la cita exacta, pero no estoy seguro. Bueno, en ese artículo se decía, digamos, que la futura constitución debe estar orientada a hacer desaparecer las desigualdades sociales en Chile y que tiene que ajustarse fundamentalmente a un cambio de modelo económico. Con el perdón del señor Enio Vivaldi, debo decirle que esta no puede ser la función de la Constitución, ni puede ser la función de ninguna Constitución que se cite en cualquier parte del mundo. De la Constitución no puede salir un modelo económico. Los modelos económicos ocurren, digamos, de circunstancias inesperadas, de las correlaciones de fuerza. Por ejemplo, se habla, digamos, que en Alemania existe la economía social de mercado. Nadie, en ninguna constitución, quedó establecido que la economía alemana tenía que ser una economía social de mercado. La economía social de mercado salió bajo el techo de la constitución dictada, digamos, inmediatamente después durante el tiempo de Adenauer, después, digamos, del nazismo, que fue una renovación de la Constitución de Weimar,
pero que no establecía ningún modelo económico, ninguna relación entre la economía social de mercado y la Constitución alemana. Lo que garantiza la Constitución alemana es que la posibilidad de que todas las fuerzas sociales puedan ajustarse a un determinado entendimiento normativo para generar, digamos, el modelo económico que ellos decían en cualquier momento. En este momento, digamos, existen menos estados que cuando surgió la economía social de mercado, y eso no ha sido impuesto por ninguna constitución. Por reformas constitucionales, por reformas legales, sí. Por reformas legales, sí. Pero no todas las reformas legales son cambios constitucionales. Es decir, todas las constituciones tienen que tener una flexibilidad para proyectarse en el tiempo, crear normas para que surjan, digamos, las economías que los ciudadanos estimen convenientes en un momento determinado. Que en Chile hay fuertes desigualdades sociales, eso es el objetivo y evidente. Que las leyes, digamos, tienen que facilitar el camino, no para que desaparezcan, sino para que se creen condiciones que posibiliten nuevas formas económicas y sociales, es decir, que le quiten la rigidez a lo que es a la que tiene la economía chilena actual. Eso es una cosa absolutamente distinta. Solamente las constituciones en países totalitarios determinan cuál debe ser la forma económica que rige en un país. Las constituciones de los países socialistas señalaban, digamos, que la economía del país tenía que ser estatal y no había otra alternativa, o bajo la hegemonía estatal. Pero ni siquiera esas constituciones sirvieron para regir, digamos, económicamente un país. En países como Checoslovaquia y en países como Hungría, la actividad privada, la empresa privada, coexistía con las actividades estatales, y en los últimos periodos, antes que cayera el comunismo, las actividades privadas tenían más fuerza y más proyección que las actividades estatales en la economía. Entonces, muchos cambios que ocurrieron después del comunismo se habían ocurrido antes de la caída del comunismo en muchos países socialistas. Entonces, las constituciones no pueden regir sobre lo que no pueden regir. Y solamente pueden regir las constituciones sobre las leyes que están dictadas. Pero tienen otra función, que es la función, digamos, de servir de protección a la ciudadanía. Como vuelvo a repetir, las constituciones permiten y obligan, pero a la vez facilitan y liberan. Es un compendio de derechos y deberes. Es la normatividad ciudadana, que internalizada, como diría Immanuel Kant, internalizada nos permite distinguir entre lo que debemos hacer y lo que no podemos hacer. Aunque eso no significa, decía el mismo Kant, eso no significa que cada acto nuestro tiene que estar regido por la Constitución. Pero la Constitución, a su vez, surge de la moral, surge de la ética y de la moral, y al mismo tiempo la refleja. Pero no toda la moral está contenida en la Constitución. Entonces hay una frase muy linda de Kant que dice: nunca hagas nada en contra de las leyes, pero no hagas solo lo que las leyes permiten. Es decir, digamos, hay un espacio que escapa a la legalidad, y este espacio es fundamental para que exista, digamos, para la convivencia humana. Hay algunos detalles que la Constitución deberá enfrentar, y yo creo que la Constitución de abril, o que comenzará a gestarse en abril, deberá enfrentar acerca del carácter de la estructura gubernamental de Chile. Si va a ser una constitución presidencialista o no. Yo creo que este tema tiene que manejarse con mucho. Hasta ahora, digamos, hemos vivido los chilenos bajo un régimen presidencial o presidencialista. Pero eso no significa que la máxima autoridad esté solamente representada en la presencia del presidente. Es decir, el presidente es el gobernante, en cierto caso, en cierto sentido, un administrador de la política. Es el representante simbólico del Estado, pero en el fondo, digamos, gobierno y Estado nunca se juntan entre sí.
todos los gobiernos son temporales y el Estado es permanente. Entonces, si va a tener un carácter presidencial o no presidencial, yo creo que hay que discutirlo mucho. En Chile no existe una tradición de gobierno parlamentario. Y en casi ningún país. Si va a ser antipresidencialista solamente para darle el gusto a los grupos, entre comillas, antiautoritarios, que entre sí son muy autoritarios, yo creo que eso va por mal camino. Por otra parte, deben tomar en cuenta una cosa. En Europa existen dos tipos de gobiernos parlamentarios: las monarquías parlamentarias y los gobiernos parlamentarios propiamente tales. Pero eso no significa que la soberanía resida en el Parlamento. Yo he llegado a pensar incluso que los regímenes parlamentarios son más monárquicos o civiles, son más presidencialistas que los llamados presidencialistas. Porque la figura del presidente en un régimen parlamentario es la figura que está en nombre de la Constitución, es el representante humano de la Constitución, el que está más allá de los partidos, el presidente, el que puede decir en un momento determinado. Yo recuerdo que en Alemania algunos presidentes lo han hecho: esto se debe hacer y esto no se debe hacer. Es la última palabra del Estado. Es decir, una función casi monárquica. Una función casi monárquica. En Chile nadie va a decir que el presidente Piñera es la última palabra del Estado. No. El presidente, digamos, es un oficio que es desempeñado políticamente de acuerdo a la correlación de fuerzas y al espacio y tiempo que le corresponde gobernar. Entonces, no se trata de adoptar modelos, ni la Constitución debe ser una generadora de modelos, ni tampoco puede ser aplicable un modelo constitucional que no tenga raíces en la Constitución actual, que, vuelvo a decirlo, viene de la misma madre, la Constitución de 1833. Una Constitución que dictada va a tener que durar mucho tiempo, porque no va a pasar, digamos, que cada vez que cambie la correlación política de fuerza va a tener que cambiar la Constitución. Esas son medios o formas, digamos, para las naciones mal constituidas, como lo que pasó en Chile al comienzo, cuando recién estaba constituyéndose. Pero en algo hay que imitar en este sentido a Estados Unidos. Constitución dictada es constitución hecha, y con esa es como un matrimonio, digamos, a largo plazo, es como un matrimonio católico, sin posibilidad de separación. Y luego, digamos, no queda otra alternativa que rogar a Dios para que los convencionalistas que van a dictar la nueva Constitución no lo hagan en nombre de una ideología, no lo hagan en nombre de un partido, sino que en nombre de toda la nación al cual todos nosotros pertenecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por su presentación. Ha sido un gusto escucharlo. Ahora vamos a abrir un pequeño ciclo de preguntas, un pequeño espacio donde podemos retroalimentar lo que va a ser esta exposición o hacer preguntas de otra índole. Para eso yo voy a partir con una pequeña preguntita para iniciar esta ronda. Hay una historiadora que ganó el Premio Nacional de Historia, que se llama Sol Serrano, que dice: parte de los jóvenes en Chile no tienen conciencia de cuán fácil es perder la democracia. De ahí se deduce el hecho que la valorización de la democracia ha sido menos profunda de lo que muchos creíamos. Tanto así que la democracia ha adquirido un valor más bien instrumental que sustantivo. Dicho esto, me gustaría que usted pueda recordar ese lindo verbo que en latín, de alguna manera, como nos decía Galeano en su libro de los abrazos, significa volver a pasar por el corazón, y reflexionar sobre aquel episodio de su vida donde, seducido por este fervor revolucionario en un contexto de guerra fría, predicó la violencia como un mecanismo de lucha y con ello
al abandonar su condición política, tal y como señala en muchas de sus entrevistas, ayudó a pavimentar aquel nefando y oprobioso capítulo historiográfico que provocó el quiebre institucional y democrático de nuestro país. De esto, mi pregunta es, ¿qué lecciones se pueden extraer de aquel capítulo de nuestra historia tan abullado respecto a lo que está sucediendo respecto al estallido social? Si hay similitudes, si hay lecciones que podemos sacar, porque al menos por mi parte yo he visto que el proceso antes del quiebre constitucional igual fue muy crispado, muy polarizado, con un contexto social eh, bastante belicoso entre las mismas personas, entre los mismos ciudadanos. Y esto me preocupa especialmente porque sobre todo mi generación ha adquirido una cierta noción de que la única forma de poder realizar cambios sustantivos o imponer demandas en la agenda pública es a través de métodos violentos. Entonces, ahí me gustaría saber su apreciación respecto a si esta es una forma eh, legítima en democracia primero y también saber cuál es su opinión respecto a eso. Esa es mi pregunta. Sí, yo sobre eso yo he pensado mucho, digamos, sobre ese tiempo en donde lo que menos importaba era la Constitución, pero las reglas, normas y formas de cada tiempo son distintas a las de otro tiempo. Hay un proverbio árabe que dice, nosotros nos parecemos mucho más a nuestro tiempo que a nuestros padres. Y yo creo que es cierto, digamos, vamos incorporando elementos y al mismo tiempo revisando nuestra propia biografía. Como usted lo dijo muy bien, los chilenos no sabían muy bien lo que tenían. Y eso lo conversé muchas veces con distintos sectores, incluso dirigentes de los partidos de izquierda, cuando nos encontramos algunas veces en el exilio, y donde llegamos a la conclusión de que los chilenos no habíamos sabido internalizar el principio constitucional. Vale decir, digamos que, usted lo dijo muy bien, establecíamos con la Constitución una relación puramente instrumental, valernos de ella en lo que nos sirva y prescindir de ella cuando no nos sirve. Y eso no solamente ocurre en Chile, esas recaídas no solamente ocurren en Chile. Estoy en este momento muy profundamente metido en la situación norteamericana, a partir, digamos, de las elecciones que tuvieron lugar ahí, y veo que el presidente Trump se cree estar actuando por sobre la Constitución o si está dentro de la Constitución, usando resquicios constitucionales para imponer, digamos, su proyecto, si esto ocurre en Estados Unidos, donde no ha habido más que una sola Constitución. Imagínense cómo no iba a ocurrir en Chile en los años 60 y 70 del siglo pasado, donde existía toda una suerte de épica revolucionaria, una región revolucionaria, por así decirlo, a la cual, digamos, a mí me costó bastante separarse de ella. Los tiempos cambian y los chilenos deberíamos saber. Yo creo que eso está mal transmitido por los abuelos, por los padres, los abuelos y los bisabuelos que fueron actores políticos en Chile. Yo estoy muy seguro, con la democracia ocurre, eso no es la frase más mía, es de un poeta, ocurre como con las relaciones amorosas. Solamente se sabe lo que significan cuando se pierden. Y bueno, todos nosotros los chilenos nos dimos cuenta de la enorme pérdida que hayamos sufrido al haber entregado nuestros derechos antes del golpe de Estado y haber actuado de forma instrumental con respecto a la Constitución que nos regía. Perfecto, profesor. Lo hemos pagado caro, ¿eh? Sí, Lo hemos sin duda. pagado caro. Sí. Voy a presentarle una pregunta de Jorge Matamala, que dice, hola don Fernando, ¿cómo ve
que muchos partidos políticos, y políticos en particular, vean el estallido social como un instrumento para crecer en política? ¿Y le parece que este proceso puede abrir la puerta al populismo en Chile? Esa es una pregunta. Primero, no. Para que haya comunismo en Chile, Populismo, tiene que... populismo, profesor. Sí. Habla de populismo. La Sí, pregunta tiene que era... haber comunismo. No, ya, disculpe. ¿Ya? Sí, yo diría, digamos, que es distinto. No existe un movimiento comunista mundial hoy en día. No existe, digamos, la Unión Soviética. No existe un poder hegemónico sobre el comunismo. Solamente estallidos gubernamentales a los Chávez, Maduro, por ejemplo, que en el fondo son formas autoritarias de gobierno que se valen de algunos fragmentos o harapos de la ideología comunista. Yo creo que el tema es el siguiente. No es, digamos, si puede Chile caer dentro de una órbita comunista, porque no existe la órbita comunista, sino que si pueden ser degradadas las instituciones en nombre de una igualdad ideológica. En nombre de una igualdad ideológica. Ahora, yo creo que ningún país, ni siquiera Estados Unidos, está libre de estas tentaciones. Y muchas veces no son posibles de ser controladas constitucionalmente. Depende de la cultura política de los actores políticos. Y aquí yo no sé muy bien, no sé muy bien. Hay algunas veces que no me dan mucha confianza desde el punto de vista político, el grado de cultura política que tienen los actores políticos chilenos. Muchas veces los veo muy superficiales, veleidosos, se dejan arrastrar, digamos, por momentos ideológicos, tratan de, no son honestos cuando se trata de condenar acciones, por ejemplo, como las que ocurrieron en el plebiscito, toman como moda algunas manifestaciones de las llamadas minorías, sin el caso, digamos, de los pueblos originarios, que parece ser una reivindicación telúrica para toda la nación. No, digamos, todos los movimientos indígenas son parte de la ciudadanía, son parte de la nación, y si viven en condiciones desiguales, hay que atenderlo fundamentalmente a nivel ciudadano y no a nivel antropológico estatal, por decirlo de alguna forma. Es decir, digamos, o las manifestaciones feministas. Una cosa, digamos, son los legítimos derechos de las mujeres en un régimen patriarcal, que acceder, digamos, a toda forma de extremismo que surgen en los movimientos feministas, como en todos los movimientos habido y por haber. El movimiento ecologista, el movimiento ecologista alemán, existe una gran cantidad de ecologistas científicos que saben evaluar muy bien la relación entre lo social, lo político, lo económico y lo ecológico. Pero al mismo tiempo han salido hasta grupos terroristas ecologistas, que quieren, digamos, poco menos que hacer volar todas las instalaciones atómicas que existen en el país o algo parecido. En fin, digamos, cada movimiento tiene sus parias. Ahora, cuando estos parias forman la mayoría del movimiento, a veces no queda más que persignarse y rezar. Gracias, profesor. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Stephen de la Cruz. Buenas tardes, don Fernando. Junto con agradecerle el tiempo para esta charla, le presento la siguiente interrogante. A su juicio, ¿cuál podría haber sido un punto cúlmine verdaderamente democrático para todo este proceso? Sí, yo creo que el que ocurrió. Imagínense, pensemos al revés. Imagínense que no hubiese sido canalizado constitucionalmente este proceso, habría terminado con una situación de anomia política. O imaginemos que cada sector político hubiese propuesto una forma distinta
Lo importante de este hecho es que fue un acuerdo de los partidos políticos, que fue un acuerdo de arriba, súper estructural, como dicen algunos, evidente, muchas veces no pueden ser de otro modo, pero digamos, no, yo creo que la única forma de canalización fue esa, el proceso, reconstitucionalizó a movimientos que se habían salido fuera del marco constitucional. Es distinto, digamos, ver a un 79% de la nación unido en nombre, digamos, de un cambio constitucional, que grupos fragmentados y dispersos, estableciendo, digamos, demandas por doquier, muchas veces contradictorias entre sí. Entonces, yo creo que le hicieron bien. Lo hicieron bien. Ahora, si van a seguir haciéndolo bien, no estoy muy seguro. Quizás lo hicieron bien sin darse cuenta. Que ellos no calcularon, digamos, que iban a lograr a lo mejor una unidad nacional. Tal vez muchos pensaron que la derecha, los republicanos, por ejemplo, de José Antonio Kast, iba a obtener una gran votación, porque inteligentemente intentaron presentar el repruebo como un repruebo a la violencia y no como un repruebo a la Constitución. Pero justamente se impuso la razón y la lógica que la Constitución, o mejor dicho, la apertura hacia una nueva Constitución, tenía la posibilidad, digamos, de rearticular a los sectores que se habían manifestado en forma violenta incluso. Entonces se estableció una mayoría que no es de izquierda ni de derecha, una mayoría política al mismo tiempo. Y yo estoy contento de que sí haya ocurrido. No veo en este instante otra forma de culminación. Perfecto, profesor. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Daniela Cifuentes. Nos dice: buenas tardes, muy interesante su charla, un gusto contar con su presencia. ¿Cree usted que las reivindicaciones sociales, y a partir de las inacciones de los partidos, requerirán el uso de la fuerza para poder materializarse? La violencia, la aceptación o crítica de la violencia como medio para generar cambios por parte de sectores de la sociedad tendría relación directa por la falta de moralidad. Esa es la pregunta. Sí, yo distinguiría dos tipos de violencia. La que ocurre, digamos, por efecto de la lucha misma, que pueden ser reivindicaciones legítimas, y la otra es la violencia planificada, ideológicamente planificada. Algo así como que la violencia es la partera de la historia, para utilizar, digamos, una frase desgraciada y totalmente infeliz de Karl Marx. Es decir, utilizar la violencia, digamos, como parte del juego de modo planificado, eso sí que no se puede aceptar. Pero que los hechos históricos están acompañados de manifestaciones violentas parece ser evidente. Y no que a uno le gusten o no le gusten, como a uno no le gustan los temporales, ni los terremotos, ni las pandemias. Son hechos, digamos, que están ahí, que ocurren porque estamos actuando con seres humanos y los seres humanos están asociados, pero dentro de la sociedad existen, aunque parezca paradoja decirlo, existen sectores disociados. En toda sociedad, ninguna sociedad integra a todos los miembros, ni siquiera en Suecia, en Dinamarca o en cualquier país escandinavo, integra a todos los medios. Siempre hay sectores que se encuentran al margen porque son así, simplemente así. Y tenemos que convivir con sectores asociales o disociados y que forman parte al mismo tiempo de la sociedad. Sectores asociados o disociados que cuando se encuentran entre sí crean microsociedades. Cualquier estudio así un poco microscópico de las manifestaciones violentas que han ocurrido en nuestros países, puedo observar que en el curso de la lucha van creando estructuras. Y son estructuras, por ejemplo, analizando el comportamiento de los macas en América Central, en Honduras, en El Salvador. Son extraordinariamente autoritarios, duros, siguen a un jefe, le rinden pleitesía, tienen reglamento, es decir, en nombre de la lucha en contra de la autoridad. Lo que están haciendo ellos, digamos, es reforzar otras formas de autoridad. En cada uno de esos movimientos hay una promesa de micro
totalitarismo. Perfecto, gracias profesor. Tenemos otra pregunta que es de Dante Aguilar, que nos dice: buen día maestro, una gran charla. Me interesaría saber su opinión con respecto a la hipótesis que ha nacido sobre una instauración del estado de bienestar acompañado del principio de solidaridad. El apoyo a aquellas lógicas relacionadas con el instrumento, con el aumento de impuestos, ¿está a favor de un sistema tributario diferenciado por la clase social? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que no se puede forzar la economía. Es decir, la economía existe de acuerdo a las causas que ella misma se ha creado, pero sí se puede direccionar los fenómenos económicos. Es decir, existen mecanismos estatales, fundamentalmente las leyes impositivas, la regulación de los ingresos, por medio, digamos, de presión estatal. El Estado dispone de muchos medios para ir modelando, si no modelando, por lo menos perfilando las formas económicas que van a regir en el futuro. En el país en que yo vivo, en Alemania, la llamada economía social de mercado nació de una reunión, según dicen, entre los empresarios y los representantes de los sindicatos, en donde acordaron negociar en forma de tarifas cuáles reivindicaciones y en qué momento las reivindicaciones iban a ser aceptadas o no. Entonces se estableció, digamos, como un pacto social primero y después surgió una economía de ahí. Esos pactos no los veo en este instante en Chile. Las organizaciones obreras o siguen, digamos, a líderes ideológicos o siguen, digamos, a una suerte de oportunismo partidario, de acuerdo a lo que dice cada partido, cada sindicalista opera, digamos, al interior de la organización a la cual pertenece. Y eso no puede ser. Se requiere, digamos, ojalá fuera la CUT de los comunistas, incluso que yo conocía en mis tiempos, la Central Única de Trabajadores organizada, que ponía mucha atención a las reivindicaciones globales y estaba en condiciones de dialogar y articular sus posiciones con las sociedades de fomento fabril. Justamente cuando estas articulaciones se rompieron y cada uno marchó por su lado, yo creo que surgió esta terrible desigualdad social que hace a Chile uno de los primeros en América Latina. La desigualdad social se va limando en el tiempo a partir de la concordancia y del diálogo entre los distintos actores sociales. No puede ser establecida mediante una constitución ni mediante un golpe de autoridad. Perfecto, vamos con la última pregunta, que sería de Ignacio Guineo. Hola, ¿qué tal? Una pregunta con respecto a la Constitución. ¿Cree que sería importante y si cambiaría o no temas como el Estado subsidiario? Digo, Perdón. ¿cree que sería importante y si cambiaría o no temas como el Estado subsidiario? Digo por cómo se llevó esto con la Constitución actual. Gracias. Sí, es tanto Estado, tan poco Estado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ahora, el problema es, ¿quién determina el Estado posible y quién determina el Estado necesario? Tiene que ver, yo creo, antes que nada, con la estructura social del país. Es decir, si hay sectores con conciencia para articularse con otros sectores e ir sucesivamente generando cambios al interior de la sociedad e interpelando al Estado. Hay sectores que yo creo, en mi experiencia europea, que deben pertenecer al Estado, o donde el Estado tiene que tener un grado fuerte de injerencia. ¿Por qué no se puede dejar a los apetitos privados a algunos aspectos de la vida que son, digamos, bienes sociales?
Y ese campo hay que delimitarlo. Hay que delimitarlo y establecer una especie de cordón sanitario entre lo que es del Estado y lo que no pertenece al Estado. Yo creo que esa reglamentación, no sé si puede ser dictada constitucionalmente, yo más bien creo que no, pero pueden haber leyes dentro de la Constitución que las vayan conformando. ¿Cuánto Estado necesita Chile? De eso eso no es posible medirlo, yo no lo puedo medir desde acá, pero sé que se necesita Estado, sí, pero Chile tampoco debe ser un país estatista. Ya hemos visto, digamos, a qué fracasos eh, conducen los regímenes estatistas, el caso de Venezuela, cuando el loco Chávez se pasea por las calles diciendo, ¿y esa empresa de quién es? Exprópiese. ¿Y esa olla de quién es? Exprópiese. Está expropiando, digamos, prácticamente todo, y al final ya vimos que es lo que se ha transformado en esa cosa, digamos, en un barrial económico. No, esas cosas no deben ocurrir. La iniciativa privada es importante, forma parte, digamos, de la libertad, la iniciativa privada en economía. Puede ser que los intelectuales no se lleven muy bien con los empresarios, pero ambos son necesarios. Ambos son necesarios y cada uno en sus reductos. No necesitamos ser amigos para establecer relaciones. Pero hay un campo que pertenece a ellos y un campo que pertenece a otro. Yo no le voy a pedir a un empresario que escriba un poema, pero tampoco le voy a pedir, digamos, a los poetas que se metan empresarios. Es decir, digamos, hay campos que hay que delimitar claramente y lo que se requiere es una coexistencia pacífica entre distintas actividades y distintos sectores. Gracias, profesor. Ahora, como para ir terminando, agradecería que usted pueda brindarnos algunas palabras finales, algunos consejos a los estudiantes de la Universidad Austral, sobre todo por el proceso histórico que se nos avecina pronto, de lo determinante que puede ser y qué lecciones usted podría, desde su experiencia, desde su propia biografía, podría transmitirnos a nosotros como alumnos, como estudiantes, como jóvenes. Eso. Sí, es difícil, porque en primer lugar no he conversado con ninguno directamente y aplicando una de las nociones más humanistas del psicoanálisis, nunca hay que examinar, digamos, sobre personas que no se conocen. Es decir, se requiere, digamos, una relación más directa. Pero de acuerdo a mi experiencia, yo diría, lo más importante es no engañarse a sí mismo. Es decir, actuar la frase no es mía, la frase es de Sócrates. Es decir, digamos, actuar siempre de acuerdo a lo que uno considera justo, aunque en el tiempo después lo compruebe que era lo más injusto que uno podía haber imaginado. Pero hay que seguir la voz de la propia conciencia en concordancia con los demás, porque la conciencia no es un átomo encerrado dentro del cuerpo de cada uno. La conciencia es un aparato, entre comillas, que nos permite comunicarnos con el resto. Es decir, la conciencia es fundamentalmente deliberativa. Nuestra moral es deliberativa. Nuestras ideas son deliberativas. Siempre las estamos estableciendo en conjunto con los demás. Nuestras opiniones de hoy día no pueden ser las opiniones de mañana. Y a lo mejor mañana voy a ser yo mismo un opositor a lo que yo estoy diciendo. No me queda mucho tiempo para decirlo así, pero de todas maneras puede ser posible que mañana, digamos, piense en forma diferente de acuerdo a algo que haya ocurrido en el proceso histórico de Chile o de otras partes del mundo. Pero lo único que puedo decir en este instante, sean fieles a sí mismos, no se engañen, no sigan a cualquiera persona, por más brillante que les aparezca, piensen en sí mismos, piensen consigo mismos y establezcan permanentemente una discusión interior. Como decía Sócrates, no hay juez más duro que uno mismo. Bueno, con ese juez tenemos que batirnos. Muchas gracias, profesor. Personalmente estoy muy agradecido de tener esta exposición con usted y que habernos brindado con mucha gentileza también sus conocimientos y su experiencia. Para mí es un grato honor haber moderado esta charla y espero igual en un futuro ojalá poder tenerlo de nuevo. Cedo la palabra al profesor Pedro Díaz Polanco, quien va a despedir y va a cerrar esta charla, nuestro director de escuela. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, profesor, por esta visión que le ofreció y los consejos que le ofreció a nuestro estudiante. Para nosotros ha sido un enorme placer.
Usted terminó casi su charla preguntándose o contestando una de las preguntas: ¿cuánto Estado es lo que se requiere en este nuevo contexto en el que estamos? ¿Qué tanto Estado requerimos? Y es una pregunta que es difícil de contestar, pero que uno puede tener luces a partir de los indicadores que uno ha ido develando desde la década del 90 y que se fue materializado casi en ese 80% de gente que votó a prueba y que no viene siendo más que los derechos sociales, la dinámica de Jean Bodin, estos derechos públicos, estos bienes públicos que usted hablaba, queden en manos del Estado, como puede ser la educación, la salud y en su momento las pensiones. Con obviamente donde el mercado tiene que existir, la propiedad privada debe existir, pero con una fuerte fiscalización del Estado para que no existan estos vicios sociales que han condicionado finalmente la dinámica ciudadana, el buen vivir ciudadano en el que hoy día estamos, está todo polarizado. Históricamente, cuando usted hablaba del ejemplo sobre Alemania y la forma en la que se construyó esta relación social, el contrato social entre el sindicato y el Estado, fue porque usted lo dijo muy bien, hubo un contrato social. Pero en Chile con la dictadura ese contrato social no existió. Lo que existió fue un orden weberiano que se instaló con una constitución del 80 que no entró en vigor sino hasta 1990. La constitución del 80 entró en vigor en democracia y mucha gente no lo sabe o no lo percibe. El año 89 hubo un plebiscito en donde hubo 54 reformas constitucionales y entraron en vigor el 11 de marzo del 90 con Patricio Erwin. O sea, la constitución del 80 de Pinochet nunca se vio materializada en dictadura. Pinochet gobernó con puras leyes transitorias. Y desde el año 1990, a partir de este orden, de este control que existían con estos controles constitucionales que estableció la Constitución del 80, poca flexibilidad se podía hacer para poder cambiar estos amarres. No obstante, pareciera ser que este orden democrático se fue acostumbrando a estos amarres y se sintió cómodo con el nuevo aspecto social. ¿Y a qué me refiero, don Fernando? Es que el artículo 19 de nuestra Constitución, donde están los derechos fundamentales, donde están las garantías, establecen en el mismo parámetro, en el mismo nivel, la dignidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, con el principio de subsidiariedad y el principio de la propiedad privada. Por lo tanto, este contrato social al que usted aludía, o estos bienes sociales a lo que usted aludía, no se ve configurado en esta Constitución del 80 y tampoco con las posteriores reformas. La reforma del año 2005 que tiene la Constitución del Lago mantuvo el principio de subsidiariedad y el derecho a propiedad a la misma altura que los derechos fundamentales como la educación y la salud. Y por lo tanto, cuando uno empieza a hablar con personas, cuando vemos los indicadores de pobreza reales, no la pobreza de per cápita que establece el Banco Internacional de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional, cuando sabemos nosotros que la pobreza es mucho más allá de este 7% que se declara en Chile, nos damos cuenta que finalmente las reivindicaciones sociales del 18 de octubre estaban o referían a derechos sociales. No solamente a los 30 pesos, tal como usted bien lo dijo, sino que fueron el catalizador de una serie de consecuencias negativas que históricamente no fueron corregidas, como la salud, la educación, la mala calidad, etc. Y esto generó, tal como usted lo dijo, los determinantes para un nuevo proceso constituyente, y que a mi entender no ha podido satisfacer lo que la ciudadanía requiere porque fue hecho desde la cúpula. ¿Usted le ve un valor importante a que esto haya sido desde ahí? Yo al contrario, y permítame diferir, veo algo negativo a partir de ahí, porque se hizo instrumentalmente para poder posicionar a esa misma cúpula política en el nuevo escenario post-constitución. Es decir, el método electoral que se está utilizando para poder elegir a los constituyentes, a los incumbentes, favorece solamente a los partidos políticos y deja muy al margen, muy postergado, con mínimas posibilidades, al independiente. Y por lo tanto, esa instrumentalización que se hizo de este proceso constituyente, a mi entender, lo invalida. Por más que yo sea una persona que creo, y al igual que usted, que los derechos sociales tienen que estar consagrados constitucionalmente, creo que este proceso constituyente está contaminado y yo no soy muy optimista respecto a la calidad de la nueva constitución que vaya a surgir. En eso coincidimos, en esa conclusión. Pero la verdad es que me parece notable su posición, su visión, y para nosotros como escuela es un honor haberlo tenido con nosotros, que usted compartiera su espacio, su experiencia, y ojalá, bueno, podamos seguir compartiendo más adelante. Por lo pronto le envío un saludo de todo el cuerpo docente de la Escuela de Administración Pública, del Instituto de Gestión e Industria, de la vicerrectora Daniela Vera, y también, obviamente, de todos nuestros estudiantes.
Así que, don Fernando, para nosotros siempre un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Bueno, jóvenes, nos despedimos entonces en esta charla, así que quedamos para las próximas oportunidades. Que tengan un buen descanso, un buen receso. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, profesor, que estén Fernando, todos bien. yo le envío todo a su correo.